Reciban un fuerte abrazo todas y todos. Les voy a hablar sobre el bastón del fuego. En un video anterior habíamos visto el bastón de aire. En el bastón de aire, el primer paso para generar la realidad del aire es entender quién soy. Y en el bastón del fuego, el primer paso es pensamiento. Es decir, ¿quién soy? Soy pensamiento. Soy lo que pienso. Es decir, si yo pienso bien, pues todo está bien. Si yo pienso mal, pues todo está mal. Todo se genera desde el pensamiento. Los seres humanos nos intercomunicamos con otros seres humanos desde el pensamiento. Es decir, cuando yo pienso algo o a mí se me ocurre una idea, no falta otra persona que ejecute esa idea. Es decir, yo les estoy hablando de esto, de cómo generar realidad, y otras personas en el mundo están haciendo lo mismo y se está generando una palabra que es muy coherente y es una energía mental, es una energía que se comunica, es decir, todos los seres humanos nos intercomunicamos desde el pensamiento. Entonces, todo lo que yo pienso existe, es decir, donde está mi pensamiento está mi energía. Cuando yo pienso y pongo mi energía mental en eso, allá estoy. Es decir, yo soy lo que pienso. El segundo elemento desde el aire es desde dónde. ¿Desde dónde me proyecto? Pues desde mi palabra. En el fuego es palabra. Y soy palabra. Mi palabra genera realidad. Cuando yo estoy hablando, cuando yo estoy emitiendo unas ondas, esas ondas, esa palabra viaja, esa palabra se vuelve movimiento, se vuelve energía. Y esa palabra hace que también materialice, porque soy lo que hablo. Es decir, ¿desde dónde voy a generar? Pues desde mi palabra. Y si mi palabra no es correcta, si mi palabra es enredada, no genero realidad. Es decir, nosotros decimos, ay, pobrecito, pobrecito, es una palabra que decían los antiguos, los abuelos de nosotros decían, ay, pobrecito fulanito, ay. Entonces, si yo veo a otra persona y le digo pobrecito, es una energía que yo estoy generando desde mi palabra, ¿sí? Mi abuelo me decía que cuando él me dijera alguna cosa negativa o alguna maldición, no le hiciera caso, que le hiciera caso a mi abuela o a mi mamá cuando dijera algo o me decretara algo, porque es que la mujer es la que decreta también. Es decir, la mujer es la representación de la tierra, es la madre. Y cuando la mujer decreta algo, pues se cumple. Entonces, para nosotros los hombres, la palabra se ha vuelto un juego. Es decir, los hombres, en cuanto a género, porque jugamos con la palabra. Nosotros los colombianos tenemos la costumbre de jugar con la palabra. Por ejemplo, alguien se sube al carro y golpea la puerta y le decimos, más duro, más durito, ¿cierto? Y entonces, por ejemplo, si le decimos a un japonés, cierre más durito, el japonés va a abrir y va a golpear la puerta. Más durito, más duro la cierra, porque es que ellos le hacen caso a la palabra es la palabra y hay que cumplirla y nosotros no cumplimos la palabra. Bueno, no sigo desviándome. La tercera es hacia dónde, o sea, es decir, hacia dónde dirijo todo mi pensamiento, hacia dónde enfoco toda mi realidad, y en el bastón de fuego es sentir. Debo sentir lo que pienso, lo que hablo, y eso se genera realidad en mí. Cuando pienso, estoy generando, estoy organizando. Cuando estoy hablando, estoy tratando de concretar, o sea, concreto. Pero si yo quiero concretar bien o mal, o deseo concretar, es decir, en un orden coherente, en un orden fuerte, debo sentir. En lo antiguo o en nuestras tradiciones indígenas, el sentir es importante porque desde ahí se genera el seguá. El seguá quiere decir acuerdo, es decir, todos debemos generar un acuerdo, es decir, nada es obligatorio, nada debe ser obligatorio, porque ahí en el sentir está el amor, es decir, este dedito representa la voluntad, el poder y el deseo. Todo debe ser voluntario, es
Es decir, si a mí me obligan a hacer algo, pues ya no es voluntario. Ahí ya está empezando a fallar una de las tres cosas. Entonces es voluntario. Este es el dedito del poder, no del poder de avasallar, sino yo puedo o no puedo. Sí, simplemente puedo. Si es voluntario y yo puedo, entonces le pongo el deseo, ¿sí? Es decir, deseo hacerlo. Y cuando están esas tres en unión, están en comunidad, o sea, están coherentes, ahí existe el amor. Entonces el sentir es voluntad, poder y deseo. O sea, nada es obligatorio. Yo lo puedo hacer o no lo puedo hacer. Y deseo hacerlo o no deseo hacerlo. Si yo tengo esas tres unidas, pues genero el sentir. El cuarto es cómo, desde el aire. Y el cómo es hacer. Debo hacer, debo ejecutar mi pensamiento. Es decir, pienso, hablo, siento y hago. Porque si no hago, entonces no estoy generando. El hacer es cómo voy a ejecutar ese pensamiento, esa realidad que voy a generar. El quinto, desde el aire, es para qué. Todo tiene una, es decir, para cada efecto hay una causa, ¿sí? Para cada causa hay un efecto. Y en el quinto es consultar, es decir, siempre hacemos las cosas o ejecutamos o vamos a hacer cosas sin consultar, sin preguntar. Es decir, ¿será que me conviene o será que no me conviene? El quinto es consultar, el quinto es preguntar, indagar, pero esa pregunta, esa consulta la podemos hacer con una persona, pero debemos creerle a nuestra propia consulta. Es decir, mi propia consulta es el sueño, mi propia consulta es estar pendiente de lo que ocurre, es leer las circunstancias de la existencia, ¿sí? Entender por qué me pasan las cosas y entender que lo que me pasó, lo que me ocurre, no es porque yo sea de malas. Ay, pobrecito yo, a mí siempre me pasa lo mismo. Es que me empecino, como dicen las abuelitas, mete la cabeza y saca el cuerpo por ahí. Entonces debemos consultar, debemos empezar a sensibilizar nuestro cuerpo y agudizar nuestros sentidos. Por eso el 5 es la consulta, porque es que podemos mirar, podemos sentir, podemos ver. Si tenemos 5 sentidos para poderlos leer. El sexto es utilidad, ¿cierto? Es decir, ¿para qué hago lo que estoy haciendo? Y cuando yo veo la utilidad en el aire, entonces la manifiesto en el fuego, recibo. Es decir, recibo todo ese proceso, todo eso que he pensado, que he sentido, que he hablado y que he hecho. Entonces recibo lo que yo he generado desde mi pensamiento. Ahí recibir es también está ligado al proceso es decir, yo no puedo recibir lo que yo no doy. Si yo no amo, si yo no doy mi afecto, pues no me van a amar. Ay, es que a mí no me quiere mi esposa, ¿sí? Pero porque yo no la amo. Es decir, yo no puedo exigir lo que no estoy dando. Y el recibir se refiere a eso. Si yo quiero recibir amor, pues debo dar amor. Eso es lo que se llama reciprocidad también. El séptimo paso en el aire es vivenciar. Y aquí en el fuego es agradecer. Es decir, agradecer, vivencio todo eso y lo agradezco. Es decir, yo pido a la divinidad o yo pido desde mi pensamiento 10, pero me llegan 3 y no agradezco, entonces no agradezco porque es que yo quería 10, no me llegaron 10 sino 3 y empiezo a criticar, empiezo a generar un pensamiento que no es coherente. Entonces ese es el bastón del fuego. Espero que lo compartan y pues bueno, estamos hablando, chao, se cuidan, chao.